Hey, mi gente, qué bueno que sigues con nosotros. Hoy, la semana pasada, me dio mucho gusto retomar la segunda temporada y tener aquí conmigo al pastor, a mi amigo Isaí Colín. Y estábamos hablando, Isaí, la vez anterior, precisamente del rechazo cuando la iglesia misma, y esto es algo que quiero enfatizar ahí, porque está cañón, porque es grave, porque es súper delicado y porque nos surge resolverlo, que la iglesia, en lugar de ser la respuesta, la solución, el lugar más lleno de poder para llevar tu vida a la mejor versión, se convierta en el que pone más condiciones, el que más rechaza y el que más termina por vaciarle a la gente su potencial. Lo vivimos tú y yo. Y yo quise hablar particularmente contigo, Isaí, este tema porque es parte de nuestra formación, es parte de nuestro proceso. Pero me importa mucho, y esta es la realidad, que hay gente ahí que nos sigue, que quizás lo está viviendo, que quizás está realmente creyendo que su vida no entra en los planes de Dios. Y eso es lo que hoy queríamos hablarte en Fe Sin Filtros. Así que, Isaí, cuéntame. Gracias por darme otra vez este chance. Pues yo creo que la gente, todas las personas tienen las oportunidades de Dios en esta vida y regularmente uno decide si las aprovecha o no las aprovecha. Y yo considero que la gente que no las aprovecha descalifica a quienes sí las aprovechan, pero en realidad la oportunidad está para los que creen que se la merecen y para los que creen que están descalificados. Está como la ilustración esa que hemos oído, yo la he oído en muchísimas ilustraciones de los cangrejitos en la cubeta, ¿no? Del cangrejito que te está bajando para que no crezca otro, etcétera, etcétera. Pero es más grave que eso. Y es más grave precisamente porque se trata de anular los planes de Dios para alguien. Yo me acuerdo, y si me permites platicar, pero yo me acuerdo mucho de cómo te conocí. Y me acuerdo mucho de una llamada por teléfono, casi así desesperada, porque estabas en un momento de tu vida donde realmente sentías que estabas sin una brújula, sin una dirección. Y precisamente el peso más grande era porque la gente que se supone que tenía que abrazarte, la gente que se supone que tenía que ayudarte a darle respuesta, seguimiento, empujarte a que respondieras a un llamado de Dios en tu vida, era la gente que en su determinado momento dijo, porque él si falló, porque él si ve la vida que tiene. Y esa es la preocupación más grande que yo tengo, porque la veo, la sigo viendo, una iglesia que fracasa cuando rechaza, una iglesia que deja de ser un regalo. Aunque yo sé que hay personas ahí que se van a ofender, y yo sé que hay muchos religiosos que están formando contra la iglesia, pero no estoy hablando de la iglesia de Jesús, estoy hablando de la iglesia de los hombres, esta iglesia que es miserable, esa es la palabra, es una iglesia que es hiriente, etcétera. Pero me acuerdo bien que de aquel momento donde estás ahora, Isaí, y yo lo digo con convicción porque he estado tratando de caminar contigo desde ese tiempo para acá, estamos hablando que 2 años pasados. 3 años. 3 años ya. Lo único que pasó distinto fue que hubo una aprobación que a lo mejor, y no estoy hablando que fuera mía, sino tú necesitabas escuchar que valía la pena que tú pelearas por ese llamado a pesar de la gente. Y te vi empezar a despegar y te vi empezar a caminar. Por eso, de eso quisiera que tú me hablaras. Si tú tuvieras la oportunidad de hacer eso, ¿qué harías? ¿Qué dirías? Ay, es a veces los resultados que no llegan inmediatamente te desaniman. Y hay muchos resultados que se toman su tiempo. Y es ahí donde yo entendí que valía la pena seguir luchando hasta empezar a ver resultados que no son inmediatos. Definitivamente nos necesitamos topar con la realidad de saber si me acepta Dios o no me acepta Dios, porque si no tienes claro ese asunto, pues no vas a tener claro muchas cosas. ¿Lo tienes claro ahora? Así es. ¿Qué? Que no importa cuántas personas a mí me vengan a descalificar, sean principalmente de la iglesia. Incluso autoridades. Estamos hablando de gente que aparentemente tiene una posición, una autoridad, incluso tienen conocimiento que podemos reconocerle, pero a la hora de la hora, esa misma gente te dice, tú no por eso. Sí, yo creo que han abrazado más dogmas y reglas. Exacto. Que a la gente. En mi caso crecí en una cultura cristiana que me enseñaron mucho a buscar
lo sobrenatural de Dios y muy poco a amar a la gente, muy poco a darle un sentido y una dirección a la gente. O sea, busca el poder, busca cosas grandes, pero y la gente y las personas, finalmente ellas son una manifestación de Dios. Entonces, este tipo de liderazgo que a veces desde esa trinchera te descalifica porque creen que ellos sí se ganaron el lugar en el que están y se les va por completo que están ahí también por la misma razón que yo puedo estar ahora, que se llama gracia, que se llama una oportunidad que nunca merecí, nunca me la gané. Un plan que no se originó en nosotros, sino en Dios. Así es. Así es. Así es. Oye, hablando de esto y pensando en eso, a mí se me hace, por ejemplo, increíble que la vida de David, y quiero hablarla un momentito porque quiero recordarte el llamado, el momento del llamado y el momento de la historia. Dios levanta un hombre, un profeta en aquel tiempo, para ungir un sustituto de la máxima autoridad del pueblo de Israel. Y envía a un profeta. Dios dirige a un hombre a que vaya y busque a un hombre para darle ese mensaje: tú eres el elegido de Dios para lo que sigue, para continuar la historia, ¿no? Y me encanta porque llegan a la casa de David y el profeta dice: oye, Dios me envió para ungir a uno de tus hijos, que es el que sigue en la estafeta, ¿no? Y es maravilloso la ilustración, porque primero por tradición o por, ya sabes, por cómo se hacían las cosas en aquel tiempo, pues le llama al mayor, ¿no? Porque había una especie de orden, ¿no? El más grande, pues debe de ser ese, ¿no? Pero hay algo maravilloso porque pasan 7 hijos de Isaí, ¿cierto? Sí. Pasan 7 hijos y ninguno de ellos es. Pero lo interesante es que el papá nunca piensa en David. De hecho, el profeta le tiene que decir: oye, ¿qué rollo? Pues no es ninguno de estos. ¿Que no te falta uno? ¡Oh! Sí, pero ese morrillo, ¿qué va a hacer? O sea, eso no dice la Biblia en esa paráfrasis, pero es de historia. O sea, el cuestionamiento del profeta es: ¿te falta uno o qué? Dios no se equivocó. Pero en la mente del papá, escucha esto, del papá, que se supone que era el formador, el proveedor, aquel que estaba ahí, a sus ojos, David no valía eso. David no tenía potencial de eso. Y es una analogía ahorita, si la quieres manejar así, pero es una analogía de lo que muchos pastores a veces hacemos. Y yo me voy a incluir ahí porque no quiero ser gacho, ¿okay? No creo que a veces nuestro amor nos ciega, y estoy hablando de nuestro amor en cualquier dimensión. Pero es maravillosa la analogía, porque el papá dice: sí, pero es un morrillo y aparte allá anda, y aparte él no sirve más que para cuidar vacas, ¿no? Y no pensó en él. Es una analogía muy de lo que nosotros hacemos a nuestros ojos. Claro. A nuestros ojos podemos realmente no reconocer potencial en una persona o el tiempo de una persona, pero Dios sí. Definitivamente. Yo creo que hay muchos ya estereotipos que tiene el liderazgo, y a veces uno como pastor espera ver en ciertas personas que se parezcan a otros. Y como no se parecen, tendemos a decir: no, se me hace que él no, se me hace que ella no, porque no se parecen a lo que estamos acostumbrados. Claro. Sin embargo, sí, Dios usa al que nunca te vas a imaginar. Por más que tú digas: no, es que él no, ¿no? Lo maravilloso de esto es de que Dios siempre está pensando en la gente que nosotros descalificamos. Ahora, una última pregunta para ir aterrizando el tema y el capítulo del día de hoy. ¿Cuánta gente no habrá que no apareció en la historia porque un mal líder, un hombre que no supo leer los tiempos de Dios, los ojos de Dios, lo anuló? ¿Qué hubiera pasado contigo, Isaí, con tu iglesia ahora en Chalco, con la oportunidad que ahora tienes de influir a toda una generación, de estar haciendo lo que estás haciendo, si la última palabra lo hubiera tenido esa gente? Y eso es algo a lo que yo hoy, y es toda la intención que tenemos, tanto Isaí como yo, y Fe Sin Filtros en general, de no dejar que nadie arruine tu potencial por una visión corta, por una perspectiva personal, incluso litúrgica, o incluso denominacional, ¿no? Porque a veces no hemos logrado ver que los ojos de Dios son total y absolutamente distintos a los nuestros. Yo no estaría aquí, Isaí,
Yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Yo no tendría 28 años de ministerio porque yo escuché la palabra descalificación cientos de veces. Y yo no quiero que tú pierdas la oportunidad hoy de hablarle a esos que se sienten descalificados para que cambien su historia. Sí, pues definitivamente esta descalificación o te puede poner pause o te puede mandar en un knockout fulminante a la lona. Sin embargo, la gracia y las oportunidades y el siempre saber que Dios tiene una nueva historia, no importa si llevas una semana, un año o 10 años que te quedaste ahí descalificado, hoy puedes empezar. Hoy puedes empezar porque Dios Él no le puso pausa ni un alto a tu historia. Lamentablemente escuchamos una influencia que nos detuvo, pero hoy es una buena oportunidad para que tú puedas entender que sí, a partir de hoy puedes arrancar y volver a hacerlo, o sea, no importa. Me quedé pensando en el mismo David. No descalificó a este hijo de su mejor amigo, a Mefiboset se llamó. Y aunque Mefiboset se descalificara a él mismo, porque ese es otro tema, David fue el líder que entendió que un día él tuvo la oportunidad de Dios y aunque vio a uno que él se autodescalificaba, de todas maneras lo sentó a la mesa del rey con toda su gente, ¿no? Entonces, Dios hoy puede iniciar contigo definitivamente, por más descalificado que te hayan catalogado hace tiempo, hoy es una oportunidad para volver a iniciar. Así de fácil y así de claro. Esta temporada de Fe Sin Filtros yo quiero decirte, ayúdame a compartir, porque mira, quizás tú no te sientes totalmente identificado con el tema, a lo mejor incluso te molesta que hablemos de un tema que a veces es circunstancial, pero ayúdame a compartirlo, y ayúdame a compartirlo porque estoy seguro que cerca de ti hay gente que se siente así. Se siente que la iglesia no está siendo el regalo de Dios para su vida. Así que ayúdanos a hacerlo. Gracias por tu tiempo hoy día. Ha sido un programa un poquito más largo, ha sido un capítulo un poquito más largo, pero vale la pena que escuchemos, vale la pena que recordemos y vale la pena sobre todo que volvamos a escuchar un solo mensaje, y el mensaje es este: hey, la iglesia no puede vivir para rechazar a nadie. La iglesia necesita abrazar, incluir, potencializar y lanzar a personas como tú y como yo a lograr cambiar la historia a otros. Así que gracias por estar ahí, de verdad. Te agradezco mucho esto. Espero que no sea la última oportunidad que tengamos de hacerlo. Y a ustedes, por favor, ahí están las redes, ahí está todo lo que ya sabes. Ayúdenme a compartir y nos vemos pronto en Fe Sin Filtros.